El día de hoy vamos a hablar sobre la prospección en frío. Y es que quiero hablarles sobre esta experiencia que yo he tenido, ya que muchas veces a la hora de que un emprendedor, un negocio o cualquier persona que quiere iniciar en este mundo de ventas, porque es una habilidad que sí o sí todos debemos de tener, a la hora de prospectar en frío tenemos un cierto miedo o cierta inseguridad ante lo que pueda pasar o simplemente ante las cosas de nuestro alrededor. Y es por eso que de las primeras cosas y más claves que yo te puedo recomendar es que tú te avientes a una llamada 1-a-1 con cualquier persona. Cualquier persona, ya sea para tú dar tu servicio, dar mentorías o simplemente porque alguien te quiere dar uno de tus servicios. Y esta última situación es lo que yo hice en su momento. Yo me aventé con esta persona, me quiso contactar, me quiso prospectar en frío a mí y me dice, ok, Livia, vamos a hablar, vamos a hacer esto y así. Entonces yo dije, muy bien, pero yo tenía un miedo de, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si no soy apta? ¿Y si yo nunca he hablado esto? Y para acabar, era en inglés, era en otro idioma. Y yo dije, Livia, ¿por qué aceptaste? ¿Por qué agendaste una llamada? ¿Por qué hiciste esto? Pero es que yo sabía que lo que estaba dentro de mí, la fricción que estaba dentro de mí sobre lo que era hacer una llamada y no querer hacerla era porque tenía miedo. Simplemente era el miedo, esa querer sobrevivir que todos tenemos dentro de nosotros, que simplemente sale de nuestra mente, nuestro cerebro reptil que quiere sobrevivir y no quiere nuestro necesariamente éxito. Era eso lo que estaba saliendo en mí. No es que no quisiera una llamada, no es que no quisiera aprender más y tener más experiencias, sino que era ese miedo. Y lo bueno es que lo supe identificar. Me lancé a la llamada, estuve ahí y hablé en inglés, un idioma que sí sé hablar, solamente que muchas veces simplemente me pongo nerviosa, pero sí lo comprendo y sí sé comunicarme en ello. Entonces, en realidad todo salió bien, todo salió perfecto. Ahí también te das cuenta que todo está en tu mente, pero a la hora de prospección en frío es muy importante el tomar en cuenta en el que analices la situación en la que estás y la analices respecto a ti mismo también, porque muchas veces tú puedes estar en esta llamada y decir, ¿qué patrones está siguiendo esta persona? ¿Qué es lo que me está presentando? Que yo puedo aprender. Está tomando agua, está haciéndome preguntas, está viendo cómo soy, está bajando la fricción. Investigar a tu prospecto, definir un objetivo y al menos un pequeño pitch sobre preguntas y palabras de lo que tú quieres hablar en ese momento. Siento que es de las cosas que más podemos llegar a tomar en cuenta a la hora de llevar a hacer una prospección en frío, ya sea sobre email o mensajes o una llamada. Y hay que tomar en cuenta que a las personas no les gusta que les vendas. La neta no les gusta, odian que les vendan y si se dan cuenta de que les estás vendiendo, simplemente van a querer irse y ya está. O más cuando es por mensaje o email. Si no vas al punto y empiezas a hacer o sentir que les estás haciendo perder el tiempo, las personas simplemente se van a ir o te van a contestar de una manera no muy apropiada o simplemente como a ti no te gustaría. Pero algo de lo que me he dado cuenta es que a pesar de que yo no tenga estas grandes habilidades de ventas y yo no sea la más marketera aquí que te viene a decir ese punto clave para que tú puedas vender y cerrar a todo el mundo, simplemente es mi experiencia y me he dado cuenta que de alguna manera cuando yo voy y me pongo ante la cámara, de alguna manera las personas me tienen cierta confianza. Confían en lo que digo y confían en que lo que yo estoy diciendo es porque tengo una visión. Tengo una disciplina y un empeño ante ello. Ahí es donde me di cuenta que hay claves para poder hacer esto, independientemente de si seas el más experto o no, que tiene que ver más con el lenguaje no verbal que con el lenguaje verbal de lo que tú estás diciendo. Obviamente tiene que haber una conexión, pero cuando yo me pongo en esa llamada, yo tomo en cuenta a lo mejor un fondo no tan disruptivo o tal vez una presencia ante mí, donde yo estoy maquillada, donde yo estoy lista, donde yo estoy despierta, donde acabo de hacer ejercicio, donde me puse mis mejores ropa, donde yo simplemente me pongo de una manera de tono amigable o simplemente con concordancia y autenticidad ante mi persona, o simplemente sonreír, un lenguaje positivo ante las cosas que estoy haciendo. Me he dado cuenta que esas bases son de lo que más te hace que, aunque tú no sepas, y la otra persona a lo mejor sea más joven o no, pero ponerte en esa sintonía ante la otra persona con ropa, con lenguaje o con cualquier tipo de lenguaje, tanto verbal o no verbal, es de las cosas que causan la primera impresión y que puede ayudar muchísimo a reducir fricción tanto con esa persona como contigo mismo.
Y quiero que sepas que si alguien ha sido despectivo contigo o simplemente no es de la manera en que a ti te hubiera gustado, no te lo tomes personal. Neta, no te lo tomes personal. Como dije, a las personas no les gusta que les vendan o simplemente tienes que aprender a manejar este rechazo. Aprender a manejar el rechazo no siempre sale como nosotros queremos. No te lo tomes personal, aprende de esta experiencia y agradeces. Siempre la gratitud es de lo más fundamental ante todo. Y cuando tú agradeces y lo tomas como experiencia y empiezas a visualizar qué puedes aprender ante esa situación, vas a ver que vas a aprender muchísimo más a que solamente te hubieras quejado ante ello y te hubieras cruzado de brazos y ya nunca lo hubieras vuelto a hacer. Te das cuenta de esto y conforme van pasando llamadas, conforme vas haciendo más cosas, vas prospectando más, vas teniendo más confianza ante ciertas de tus palabras y eso te da más autoestima a ti y hacia los servicios y hacia lo que tú emanas y das, el valor que das a la gente. No vine aquí para decirte, soy la más experta y todo esto, aprendí esto, sino que mi experiencia, mis conocimientos ante ello y lo que si eres principiante así como yo, igualmente siento que te va a ayudar un poquito, porque si eres más principiante que yo, esta experiencia que yo ya hice significa que yo estoy un poquito más avanzada que tú y puedes simplemente dar tus primeros pasos, es solamente un paso a la vez, se los prometo, un paso a la vez. Entonces, espero tengas un muy buen día, sígueme en mis redes sociales y si me quieres contactar para cualquier cosa, aquí también te dejo mis contactos, entonces espero tengas un muy buen día y pues bueno, sigamos aprendiendo.